Personas en Cámara. Tiene hoy el enorme placer de recibir a la señora diputada Gisela de Diana Araujo Rodríguez. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias, muy bien. La verdad que es realmente un gusto compartir este espacio con usted, a quien referenciábamos muchísimo y poder conocerlo, la verdad que es realmente un placer. Y además fuimos durante mucho tiempo seguramente vecinos de barrio, allá por el norte, noreste. Digamos, exactamente, ¿no? Esas fronteras del noreste que tienen sus historias particulares y que nos forman como personas con esa cuestión también integral y muy particular de cada departamento. ¿Futbolera, diputada? Me gusta mucho el fútbol, no significa que entienda demasiado, pero miro fútbol, asisto al estadio y realmente me encanta. Arachana, entonces, también en la selección. Ahora cambió porque en primera división está Cerro Largo, ¿no? Sí. Pero después están los campeonatos de OFI, donde se ponía mucho. Sí, también, este ¿no? año tuve el gusto de compartirlo con mis hijas. Qué lindo. Con mis hijas fuimos a los partidos de la Sub-18 y de la selección mayor, que realmente para Cerro Largo es un sentimiento la selección, más allá del Cerro Largo Fútbol Club, que después ingresó justamente en la A, pero para el campeonato de OFI es un sentimiento y es pertenencia, y al estadio, por ejemplo, a los estadios allá asisten, bueno, muchísimos locatarios y de las localidades del interior a acompañar. Y hacen sentir eso, la localidad. Sí, sí, porque en eso a veces somos bastante intensos. Sí, pero es lindo también reivindicar eso. La garra sería en este caso arachana, me imagino, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuánta garra hay que tener para estos trabajos parlamentarios? Bueno, muchísima, y creo que es una garra también compartida o colectiva, porque es una tarea muy importante, de mucha responsabilidad, que no es sencilla en un departamento como el nuestro, por su historia, por su tradición, su presente, pero que creo que en esta cuestión de garra es compartida y es muy desde el lugar de ciudadana, trascendiendo, digamos, partidos, sino una cuestión más de vecindad y de ciudadanía en esa cercanía, que es lo que hace también más interesante y que creo que es lo que significa el rol y la responsabilidad. Desde ya, bueno, profesora de historia, docente, también ha transitado en materia laboral por otros espacios que de pronto podemos comentar, pero la persona Gisela, ¿cuál es, por ejemplo? Bueno, soy una mujer, soy madre de 3 hijas, de Matilde, 14 años, Cándida, de 11 y Camilo, de año y medio. Tengo un compañero, Walter, y la persona es hija. Tengo la inmensa suerte de tener a mis padres vivos y a una de mis abuelas, que creo que eso es una fortaleza inmensa y ha sido un pilar fundamental en la familia. Tiene 89 años y la Gisela es persona, o sea, como persona soy docente, digamos, el primer rol sacando el familiar es el de docente, que creo que es de los lugares en los que he trabajado que me ha hecho más feliz, más realizada y de mayor aprendizaje, que es junto a los estudiantes y a las familias. Y si hoy puedo estar acá también es por ese transitar, y bueno, soy una vecina de mi barrio, del barrio Prieto de Melo, que voy y vengo, y que a quien le gusta mucho, porque me gusta muchísimo, es las recorridas, no solamente barriales, sino en las localidades del interior. Me gusta mucho. Sí, el voy y vengo es literal. Hay que sacrificar mucho tiempo en un viaje que además mínimo son 5 horas y algo, tal vez, 5 horas y media, 6 horas. Exacto. Y después ese rol y ese carácter de docente. Y allí es que le pregunto también, ¿por qué pasan los tiempos y los ciudadanos comunes tenemos la sensación de que nunca se le dan el clavo a esa reforma en la educación? Bien, yo creo que venimos transitando hacia eso. Hay que escuchar mucho a los docentes, eso es bien importante. A veces las reformas como reformas pueden apuntar a querer cambiar viejas cuestiones y estructuras, y no todo lo de antes, digamos, es negativo. Y por algo hoy día se está volviendo a esta cuestión, ¿no?, de tener en cuenta las inasistencias en secundaria, de tener en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con los contenidos, que es muy importante, y también con ayornarse a la realidad, ¿verdad? A la realidad de los contextos de los estudiantes, de la familia, porque tenemos otras realidades, pero creo que
de las cuestiones más importantes, que tengo mucha confianza en esta administración, es la voz de los docentes, la voz de los docentes en esto, ¿no? Porque las reformas a veces tienen un tema de corto plazo o de cambio sobre cambio sobre cambio que tiene que ver con los cambios de gobierno. Claro. Y la educación tendría que tener una perspectiva más a largo plazo, como política pública más a largo plazo. Claro. ¿Le duele, le afecta o cómo tuvo que, digamos, asumir que muchas veces la crítica venía por esa situación de los docentes como el palo en la rueda, trabando una reforma necesaria, incidiendo para que finalmente no prosperara? ¿Sintió en carne propia eso? Mire, yo siempre digo, uno es de donde viene también, por eso se me hace bastante quizás fácil comprender los reclamos que han planteado los diferentes colectivos docentes y también desde el otro lugar de lo que implica tomar decisiones de política sobre la educación pública uruguaya. A mí, cada vez que se plantea un reclamo, siempre trato, ahora que no estoy ejerciendo, de poder intercambiar con los compañeros, las compañeras para poder entender y creo que siempre están los planteos sobre las realidades educativas y que son las instituciones educativas quienes, cuando hablo de los docentes sindicalizados, no sindicalizados, quienes mejores conocen la realidad de nuestra educación. No es que se reduzca a una actitud corporativa. No es que se reduzca solamente a una actitud corporativa, por supuesto, y entiendo perfectamente aspectos de la administración en poder avanzar teniendo en cuenta esto, lo que decimos, contexto. Por ejemplo, el presidente Yamandu Orsi, cuando estuvo en Melo el mes pasado, visitó el comedor en el Liceo 4. Un comedor que atiende a 400 estudiantes. Entonces, esas cosas que a veces parecen toma de decisiones materiales, que tienen que ver con algo muy importante como la alimentación, contribuye a mucho más. Y yo creo, y yo confío en eso, ¿no? Y confío en que se va a ir transitando ahora todo el Congreso de la Educación. En estas cuestiones, una mirada larga, que creo que es lo que tiene que tener, que trascienda las posturas individuales o de determinados colectivos y que ponga en el centro a los estudiantes y a las generaciones, que es lo fundamental. Sí, esa cuestión de lo alumnocéntrico, ¿no? Ahora, me imagino que una mujer de barrio, como lo acaba de mencionar, se encontrará con personas que dicen, mi futuro, o sea, asociado a los chiquilines, ¿no? El futuro para mis gurises es que estudien, que puedan estudiar, que puedan asistir, que puedan tener la tranquilidad de que no va a haber paros, que no va a haber... ¿Qué otros reclamos recibe cuando recorre? Bien, con respecto a cuando me encuentro con vecinos, y eso yo siempre trato de dialogar en esta cuestión, que las medidas que toman los colectivos responden muchas veces a determinados intereses que responden a una situación. Si, por ejemplo, hay una cuestión de violencia hacia una maestra, creo que es más que pertinente y razonable poner el tema sobre la mesa y demás. Y creo que es fundamental acá, Daniel, es esto de siempre intercambiar y de escuchar también las diferentes posturas. Otras cosas que nos encontramos con la preocupación, por ejemplo, de, bueno, queremos más carreras en el departamento, ¿por qué nuestros hijos se tienen que ir? Entonces nosotros ahí somos como constructores de hormiguita. Para nosotros, por ejemplo, la Casa Universitaria de Cerro Largo, CUSEL, es un lugar importantísimo, tener la UTEC en Cerro Largo también, tener carreras terciarias también, y siempre creo que hay que seguir el camino de la difusión y la información, porque en un mundo que estamos, por un lado, supuestamente muy conectados con los celulares, las tablets y demás, el diálogo con la familia, con los estudiantes, el que transite por las instituciones y el mostrarle otros mundos posibles, ¿no? Claro, qué gran punto, porque también mencionamos la necesidad de reivindicar lo mejor que teníamos o que todavía tenemos como sociedad, es el respeto, ¿no? Fíjese lo que estábamos comentando ahora fuera de cámaras con el equipo. Antes te acercabas a una cebra y la respetabas. Era totalmente claro que el conductor tenía que frenar ante la posibilidad de que una persona viniera cruzándola. Y eso parece que se va como diluyendo. Tiene que ver con valores también, ¿no? Sí. Y usted es mamá de 3 niños de distintas edades, ¿no? ¿Qué
¿qué imagina en el futuro para recuperar esos valores tan trascendentes, ya sea en el ámbito familiar, laboral, en fin? Creo que ahí tiene que haber mucho diálogo, no dejar de plantear las cosas que damos a veces por obvias, siempre ponerlas sobre la mesa, no siempre son cómodas, ¿verdad? Claro. Más en el mundo que nos toca, pero imagino un mundo posible, o sea, los valores van cambiando, pero creo que... Es optimista. Yo soy optimista, a veces soy muy racional, por momentos soy muy racional, pero soy optimista, quizás en esto, Daniel, de haber trabajado mucho tiempo con jóvenes, ¿no? Entonces la juventud está perdida, la juventud de esto, la juventud y el delito, y en realidad hubo años en que tenía 12 grupos entre los liceos públicos y el Colegio María Auxiliadora en Melo, y vos te encontrabas con estudiantes con totalmente diferentes historias de vida, y era aquella delicadeza, ¿no? Aquella cuestión de que quizás el chiquilín con más problemas decía, bueno, vamos a sacarnos el gorro que estamos en clase. Pero sí, vamos a sacarnos porque es un salón de clase, pero bueno, si había otras cuestiones de comodidad o incomodidad, lo dialogábamos, lo charlábamos, y después eso, ¿no? Que yo siempre digo, no, porque los jóvenes y los adultos mayores, porque también a veces focalizamos mucho y en los adultos, y yo digo, te subís en un ómnibus urbano en Melo y ves a veces como un guricito, una chiquilina, le da el asiento a una persona mayor y capaz que hay asientos libres para atrás, pero que queda más cerca de la puerta, el gesto. Claro. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que apuntalar como sociedad, por un lado eso, ¿no? En esos valores fundamentales que hacen a la convivencia, y hay otro que es una gran preocupación, que es lo que tiene que ver, Daniel, con las cuestiones de grietas sociales o las cuestiones de violencia, que no la veo a veces muchos en los jóvenes, sino es lo que los niños, las niñas, y como madre de adolescentes y de pequeños, veo que somos los adultos los que transmitimos claramente esas cosas. Es el enojo, la poca tolerancia, el no respeto en la cebra, ante la mínima diferencia ya el otro pasa a ser el malo, el enemigo, y en realidad eso creo que es de las cosas que desde los diferentes lugares, y esta institución es fundamental, tenemos que apelar, pero seriamente, ¿verdad? No desde el discurso, sino en la acción, para hacer posible, porque es lo que transmitimos, pero primero es lo que somos. No, desde ya también le habrán dicho en esas recorridas, Gisela, esa percepción de que acá en este ámbito todos se pelean, que es una especie de todos contra todos. Sí. Y hace perder un poco la confianza en el sistema, ¿no? Lo va como deteriorando, y ese deterioro, si es algo persistente, puede llegar a ser muy preocupante. Sí, es de los grandes temas, y más teniendo en cuenta lo que es una coyuntura regional, internacional, ¿no? Los avances políticos, digamos, extremistas, eso es muy preocupante. Por lo tanto, el transmitir que acá se dan discusiones políticas, yo creo que la Cámara de Diputados, en eso a mí la verdad que me hace sentir muy cómoda. Me siento incómoda desde otro lugar por la falta de experiencia y por lo que dimensiona para uno, ¿verdad? Pero muy cómoda en la cuestión del diálogo y del intercambio en general. A mí me sorprendió muchísimo y la verdad que me afectó cuando fui a la interpelación el año pasado que se hizo al Ministerio de Ganadería, al ministro, compañero Alfredo Frati, ver como determinada animosidad o grados de violencia, y vos decís, pero somos el ejemplo y nos eligen para representar. ¿Qué hace aquel ciudadano que está mirando este tipo de agravios o de escenas de una institución que le costó mucho al país y muchas vidas defenderla y que sea así? Yo creo que tenemos, Daniel, que explicar esta cuestión importante. Somos representantes, tenemos que escuchar, hay que discutir, por supuesto, las diferencias ideológicas están, pero el rol y la convivencia es fundamental. Parlamentar. Parlamentar. Ayer, por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Frontera, integro la Comisión de Frontera, actualmente soy la vicepresidenta, y tengo, digamos, el enorme gusto de compartir con muchos diputados y diputadas de Frontera, y entre ellos Marna Osorio de Rivera, y para mí es un referente político de otro partido a quien respeto muchísimo, ¿no? Entonces, para intercambiar, bueno, algunas líneas de acción, algunas propuestas que traía y poder consultarle, y eso lo hacemos con muchos diputados y diputadas, y uno va recibiendo aportes, porque a veces... Qué tema interesante, porque además en el cierre quería expresarle eso justamente, ¿no?
¿Le llega efectivamente a la gente? O sea, ¿permea hacia quienes efectivamente deberían ser los beneficiados cuando se aplica desde la centralidad montevideana, desde la centralidad parlamentaria o del Ejecutivo, una política de fronteras, por ejemplo? Cuando ustedes van y recorren y te dicen, pero está caro, todo está muy caro, este país sigue siendo caro, por más que sea la frontera, ¿le llega a la gente? Bien. Nosotros con las políticas de frontera somos muy claras, dio un paso histórico el país al legislar el año pasado, entendemos que hay que tener en cuenta cuestiones bien territoriales, en eso el Poder Ejecutivo dijo, bueno, por algo cada 6 meses vamos a evaluar, nosotros en su momento dijimos, bueno, la cuestión de los productos, la lista acotada de los productos, eso, porque conocemos, porque estamos ahí. Y yo creo que cuando llega el Parlamento es cuando recorremos y cuando estamos. Y cuando se resuelve, el diputado o la diputada del interior es un gestor. Y a veces acaba, en el buen sentido, entre articular entre las necesidades individuales y colectivas de la ciudadanía y el Poder Ejecutivo, utilizando, digamos, la herramienta del Parlamento en el buen sentido, claro, ¿verdad? Entonces, a veces eso no se comprende. No, estamos para legislar, por supuesto, se legisla para cambiar realidades, pero también cómo acercamos al Parlamento cuando visitamos una escuela pública y esa escuela pública nos recibe y van productores rurales y nos trasladan tal medida o tal situación o la garrapata. Entonces venimos, lo trasladamos a los diputados y diputadas de las comisiones. Ahora estamos con un tema ya. Ayer nos reunimos con la diputada Echenique del Partido Nacional, con la Comisión de Seguridad Rural de Cerro Largo, con todo el tema que tiene que ver con las jaurías de perros, las matanzas de ovejas, de vacunos y eso. Y esa cuestión de participar, de estar, de tomar las diferentes problemáticas, trasladarlas acá. Yo no integro ninguna de las comisiones, pero Echenique sí, y después compañeros y compañeras de mi sector, del MPP y de la fuerza política del Frente Amplio, por supuesto que lo integra, y trasladar y decir, bueno, para nosotros, nos decía la Comisión de Seguridad Rural, es importante que las comisiones de bienestar animal y de ganadería lleguen a Cerro Largo. Para nosotros es fundamental que estén. Entonces, esa tarea de abrir las puertas del Parlamento, también, de facilitar, claro, y que hace más accesible y que se entiende también para qué estamos. Estamos para legislar, para cambiar realidades, pero también estamos en esta cuestión de servicio público para toda la ciudadanía. Totalmente. Bueno, en el cierre, como dijo, ¿no? Usted representa a quienes la votaron, pero en cierta medida representa a sus hijos y a esa abuela, ¿no? Y a mis padres que son así, y la familia de mi compañero que sostienen muchísimo. Y cuando ve esas imágenes más cercanas, más personales, ahí me imagino que también reivindica ese compromiso. Tengo que funcionar bien acá, me imagino. Exacto, porque además es tiempo que de familia también, claro, que yo trato de hacer rendir todo minuto posible que estoy acá en Montevideo, lo saben las compañeras y las compañeras de secretaría, porque es tiempo que estoy lejos de casa, claro, es tiempo que estoy lejos de mis responsabilidades como madre, que no es sencillo. ¿Logró conciliar eso? Sí, porque estoy muy bien acompañada. Estoy muy bien acompañada por mi familia, por quien trabaja en casa, por esa cuestión de sostener, porque no se nos hace fácil la tarea como mujeres si lo hacemos solas, como tantas mujeres de este país, y menos en la vida política, que las desigualdades continúan existiendo. Bien. Diputada Gisela Araujo, ha sido muy amable, muchas gracias. La verdad que realmente un gusto, más en un día tan especial para nosotros, a cumplirse hoy 1 año del fallecimiento de Mujica, el estar aquí en este espacio y con usted es realmente un gusto y que lo vamos a poder contar, que conocimos a Daniel Castro en persona. Muy amable, muchísimas gracias. Cerramos esta persona en cámara, la diputada Gisela Araujo.